Costa Rica tiene por segunda vez una presidenta. Se trata de la derechista Laura Fernández, quien ganó el domingo en primera vuelta la elección presidencial con más del 48% de los votos, lo que le permite, según las reglas locales, ser elegida sin tener que pasar por una segunda vuelta. Para analizar este resultado, conectamos con Gustavo Araya Martínez, él es politólogo y consultor en comunicación política. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿cómo explicar esta victoria en primera vuelta de Laura Fernández? Muchas gracias, Valentina. La explicación tiene al menos cuatro factores. El primero de ellos es el resultado de la instrumentación del Estado y la propaganda por parte del gobierno de Rodrigo Chávez acá en Costa Rica durante 4 años. El segundo factor tiene que ver con la fragmentación de las fuerzas opositoras. Tenemos más de 20 partidos, teníamos 20 partidos políticos en la oferta electoral y además, por otra parte, el rechazo a las fuerzas tradicionales, incluidas incluso algunas instituciones dentro del país. Y finalmente, un cuarto elemento que no puede ser dejado de lado es la alianza que tuvo el sector neoconservador y también de derecha con sectores económicos y con sectores religiosos. Bueno, la cuestión del aumento de la violencia en el país y pues del narcotráfico fue central durante toda la campaña, pero de alguna manera el electorado no responsabiliza a Laura Fernández, que es la sucesora del presidente Rodrigo Chávez, por lo menos es lo que estamos viendo en las urnas. ¿Cómo se explica este fenómeno, que ella no sea castigada? El fenómeno se da especialmente, como le decía, por un primer elemento que tiene que ver con la instrumentación del Estado costarricense. 4 años de campaña prácticamente desde el gobierno, todos los miércoles con conferencias de prensa que en realidad eran más, digamos, puestas en escena de carácter político para responsabilizar a otros actores y no al propio gobierno. Un gobierno que desde el día 1 de la administración dijo: no me cuenten las muertes a mí, cuéntemelas a partir del año entrante. Un gobierno que además instrumentó la narrativa de manera tal que decía: no me permiten gobernar, para reflejar que toda inacción correspondía más bien a un acto supuestamente deliberado de la Asamblea Legislativa. Y en tercer y cuarto lugar, elementos que tenían que ver con que de alguna manera se puso en funcionamiento también una serie de redes sociales que no necesariamente se sabe si las pagaba el gobierno o no, pero que efectivamente funcionaron como una caja de resonancia para, digamos, desviar la atención en muchos de los casos, o bien crear una narrativa alterna para explicarse los casos de narcotráfico, los casos de corrupción, en donde incluso, bueno, de manera histórica, Costa Rica tiene un presidente que tiene más de 25 denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política. Bueno, algo que llamaba la atención y sobre lo que había expectativa era la participación. ¿Hubo sorpresas o la ciudadanía se comportó como se esperaba? Valentina, no, eso es un hecho histórico. Se esperaba que por lo menos no aumentara el abstencionismo en Costa Rica. Sin embargo, lo que vimos para el proceso electoral fue un crecimiento importante, parecido mucho a lo que teníamos en términos de participación electoral allá por finales de los años 90, y esto se refleja especialmente en las costas, en las provincias costeras que tradicionalmente han tenido los índices de participación más baja. Para esta ocasión se incrementan, pero además con el incremento hacia el beneficio, digamos, de la candidatura oficialista. Si hablamos de los resultados legislativos que dan el 39% al partido de Fernández, ¿cómo queda la gobernabilidad? De momento, por el sistema electoral costarricense y la asignación de plazas para obtener un escaño de los 57 posibles, todavía, digamos, eso está por verse, pero pareciese de momento que hay una suerte de balance entre lo que se le dio o se le otorga a este conservadurismo de derecha la Asamblea Legislativa versus el progresismo o el centro izquierda. Podríamos tener, digamos, de momento, un gobierno que tiene como máximo los votos necesarios para enmiendas parciales por una relación de cantidad, y no necesariamente para reformas de carácter estructural que lo obligarán de alguna u otra manera a tener que negociar. Esto pone la gobernabilidad como el punto central de los próximos 4 años en el país.
Para quienes no son costarricenses o quienes no están realmente familiarizados con la situación en el país, hablemos de lo que se espera en materia de seguridad. ¿Cuál es la situación actual y qué tanto poder va a tener la mandataria para enfrentar esta problemática? En realidad, vamos a ver, hay varios elementos hay que tomar en consideración para las personas que no conocen el sistema costarricense. El sistema costarricense es uno de los sistemas, digamos, que ha desarrollado un modelo garantista. Hay un sistema penitenciario que funciona con problemas. Hay un sistema de una judicatura que también funciona y como todo tiene sus problemas, pero no preparado para un aumento tan importante como se vio en estos 4 años de la delincuencia, del narcotráfico y de los homicidios. Tenemos en este momento un planteamiento de gobierno de hacer una megacárcel, se ha dicho como la que tiene el presidente Bukele en El Salvador. De hecho, ha sido muy cercano este gobierno con el presidente salvadoreño. Lo que sucede es que se trata no de una megacárcel, como las personas fuera de Costa Rica pudiesen pensar, porque se utiliza la misma narrativa, sino el crecimiento de una cárcel ya existente en aproximadamente 700 metros cuadrados. Esto nos pone, digamos, con una cadena de custodia de la persona que vaya a ser de alguna manera penalizada por el sistema, pero no necesariamente garantizará una respuesta para la delincuencia que existe actualmente y mucho menos para el crimen organizado, porque se trata más bien de reforzar el Poder Judicial, se trata más bien de reforzar la legislación y se trata sobre todo y principalmente de un refuerzo fuerte a toda la dinámica preventiva que este gobierno abandonó durante 4 años. Si de alguna manera comparamos la situación dentro de Costa Rica con la situación en Centroamérica, ¿cómo se encuentra el país en materia de seguridad? Hoy Costa Rica, desgraciadamente, pese a lo que históricamente nos había caracterizado como uno de los países con mayor estabilidad política y estabilidad en términos de seguridad, hoy es el segundo país más violento, tiene más de 800, alcanzó una cifra récord de 900 homicidios, tenemos un índice prácticamente pandémico de homicidios en el país, con 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, y tenemos las tasas de captura de droga más bajas de la historia en este momento, con acciones que nadie se ha explicado todavía por parte de la administración que ahora gana en las urnas, con el retiro de las fuerzas que combatían o que combaten el narcotráfico de fronteras, de los mares, y otra serie de acciones que han puesto en tela de juicio si realmente la administración estaba concentrada en el combate a la delincuencia. Más allá de la seguridad, que fue esta bandera de campaña de Fernández, ¿cuáles son esos retos inmediatos que va a tener que enfrentar la mandataria? Yo diría que, especialmente por la situación en la que se encuentra el país en este momento, sin duda alguna, la educación. Este es el gobierno que menor inversión ha hecho en educación a nivel histórico. Constitucionalmente en Costa Rica se le otorga a la educación un 8% del Producto Interno Bruto. En este caso, la administración lo llevó cercano al 4.5%. El segundo es el seguro social. La lista de espera de personas por cirugías o por tratamientos de carácter especial para, para sus enfermedades crónicas se ha visto alarmantemente crecida. Pasamos de alrededor de 700.000 a más de 1.200.000 personas que hoy están en espera para ser atendidas por la Seguridad Social, con una administración también que llevó la deuda con la Seguridad Social a niveles históricos. Prácticamente lo creció a 4 billones de colones, cosa nunca antes vista. Y por otro lado, también tenemos una alarmante crecida en términos de la destrucción del ambiente, donde Costa Rica había tenido de alguna manera un liderazgo incluso internacional en foros internacionales. Hoy vemos denuncias por el uso de parques nacionales o el otorgamiento de licencias para la explotación de estos o de reservas naturales para sectores económicos privados por parte de la administración. Entonces, digamos que hay, por lo menos en seguridad, que es el primero, pero también está salud, educación y sin duda alguna el tema ambiental. ¿Cómo queda el panorama de la oposición dentro del país? Ya usted nos estaba hablando de estas divisiones con las que tienen que enfrentar en estos momentos. Valentina, eso es un tema muy importante y gracias por la pregunta porque generalmente pasa desapercibida y simplemente se ve como una nota al pie en donde se dice, bueno, la oposición no logró
concentrar la mayoría de los votos. Pero en este caso, en Costa Rica, de manera histórica, se presentó lo que podríamos llamar también un cordón sanitario. Los sectores pro democracia, los sectores a favor de la defensa de la institucionalidad, se hicieron presentes y prácticamente hacia el final del mes de enero, que concluía la campaña electoral, a partir de ahí empezaron por lo menos 4 partidos políticos, los más fuertes, al menos en términos de intención de voto, a mostrar cercanía de manera tal que de llegar a la Asamblea Legislativa, cosa que se ve bastante posible, habría una suerte de cerco relevante. Aunque no tienen la mayoría en términos individuales, sí quiere decir que por lo menos el 52% de la población en Costa Rica no optó por el gobierno, por la continuidad del gobierno actual. Bueno, y por último, ¿qué importancia, qué relevancia tiene este proceso electoral a nivel de la región? Es decir, ¿se confirma un fortalecimiento pues, de la derecha en América Latina? Sin duda alguna, ese es uno de los elementos más importantes, la narrativa de la candidata y hoy presidenta electa acá en Costa Rica, dado el día de ayer, hablaba precisamente de la refundación del país, de la refundación de una tercera república, hablaba en donde prácticamente lo que se pretende, según su narrativa, es el borrado de la forma institucional y de la legislación o el marco normativo que ha tenido el país durante prácticamente 70, 80 años. Esto quiere decir que efectivamente hay la intención, existe la intención por parte de este sector de derecha conservadora de tomar el poder y tomar la institucionalidad y de efectivamente adherirse a otras experiencias latinoamericanas que han visto, digamos, fortalecer este tipo de derivas en contra de lo que normalmente había sido Costa Rica, visto como un país donde la democracia había sido hasta este momento ejemplar. Pues Gustavo, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un placer y a la orden. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una pausa corta y volvemos.